asumir realistamente lo que le puedes dar a tu hijo. Creo que esto es una base muy importante. Entonces tienes que asumir precisamente esto que le estoy dando a mi hijo se sale de las proporciones de una realidad que estoy o que podemos estar viviendo. Entonces, porque se dan casos, ¿no? Son casos muy vistos de padres de familia que a sus hijos adolescentes les compran videojuegos, aparatos de videojuegos carísimos, tenis, ropa de marca, porque tiene que ser de marca, y no sé, a veces se gastan en él, no sé, más de 10,000 pesos. Más de lo que tienen. Más de lo que tienen, y eso, ¿cómo se mide? Que es realista, pues se mide viendo tu casa. Si tú no tienes una cocina integral de ese precio, si tú no tienes una sala de ese precio, si tú no tienes un comedor de ese precio, entonces no estás viviendo la realidad, y a tu hijo adolescente lo estás acostumbrando a que viva en ese mundo de fantasía. ¿Qué es lo que va a suceder con el tema del dinero? Pues que cuando él se tenga que enfrentar al mundo adulto de la responsabilidad, le va a costar mucho trabajo. Y entonces él pues también va a vivir de una forma muy desorganizada su economía o su administración. La adolescencia es un periodo que yo considero es bastante grande, porque estamos hablando más o menos desde los 12 años hasta los 20. Sí. Y todavía hay psicólogos que lo extienden hasta los 22 años por las características sociales en las cuales hoy nos toca vivir. Yo conozco adolescentes de 40. Hay unos de 40, de 50, de 60. Y ahí siguen, ¿no? Bueno, sí, claro, pero hablando de los rangos normal de edad, entonces tienes que ubicar cuáles son los gastos que tiene un adolescente, no sé, de los 12 a los 15 años, que es cuando está en el periodo de la secundaria, el otro periodo que es el de preparatoria, y el último periodo que sería el de universidad. ¿Hasta qué tanto te vas a responsabilizar de él? Porque obviamente, como todo periodo, toda etapa de nuestra vida presenta crisis que tenemos que superar adecuadamente. El éxito de la adolescencia es que tiene que crear 3 cosas que son muy importantes para su mundo futuro adulto, y que tiene que ser el autocriterio. Entonces tiene él que forjar un autocriterio para poder decidir qué sí y qué no. Tiene que tener autonomía, es decir, tomar sus propias decisiones con todo y las consecuencias buenas y malas que vaya a traer las decisiones que tome. Y por último, tiene que aquí terminar de crear una autoestima basada en él mismo, sin estar esperando que los otros, los de fuera, le nutran esa autoestima, porque ahora es también mucho de lo que vemos. Entonces están esperando reconocimiento de los demás, y obviamente a veces no se tiene el reconocimiento de los demás. Eso no debe de generar en el adolescente episodios, digamos, de depresión o de frustración. Yo creo que se tienen que tomar como medidas bastante realistas de acuerdo a la economía de los papás. Sí, porque el otro punto donde los papás también exageran es cuando no les dan nada, absolutamente nada. Entonces también los vuelven hasta cierto punto o mucho deficientes para poder manejar y tomar decisiones. Cuando tenemos un papá o una mamá que son muy controladores, sobre todo con el tema del dinero, entonces le va quitando a los hijos también como la habilidad para poder defenderse y sobrevivir en la vida. Y luego también estos son adultos que se convierten en adultos que no pueden poner límites, no saben decir que no les rinde el dinero, no ganan lo suficiente. Y entonces esto también se tiene que evitar. También ese es el otro extremo. También estos papás súper protectores, que les llaman estos papás tóxicos, que tienen tanta necesidad de control, obviamente lo hacen precisamente porque quieren proteger a sus hijos. Claro. Pero obviamente también tienes que ser consciente
que sobreproteger a tus hijos es la peor forma de educarlos. Inutilizar. Porque los vas a volver adultos miedosos. Y entonces estos adultos van a tener que trabajar todos los días de su vida por superar el miedo. Así es. Que el miedo que les da la vida, el miedo que les da el mundo. Todo. Todo, porque no saben defenderse. Entonces, eso también. Yo un consejo que básicamente les doy es que puedan establecer con sus hijos adolescentes cuotas semanales, donde más o menos consideren desde gastos de camión, lonche y gastos de artículos escolares. Obviamente muchos de los hijos van a respingar y van a decir que no es cierto, que no alcanza. Claro. Pero también tienes que explicarles que, por ejemplo, para los gastos escolares que hay durante el ciclo escolar, porque es donde luego se va mucho dinero. Sí. Que dame para otra libreta que pidió, que para el material de este trabajo, que nos vamos a reunir en equipo. Que el engargolado. El engargolado, que las copias, que la Sí. impresión, que las fotos, etcétera. O sea, todo eso tienes que tenerlo muy bien manejado. Por eso explicarles que así como hay periodos en la escuela donde te piden mucho para material, también hay periodos donde no te piden nada. Obviamente no quieras que tus hijos aprendan a hacer una economía pero perfecta, ¿no? O sea, no lo van a hacer. Esto les va a costar trabajo, pero a fin de cuentas, los adultos que mejor manejan su dinero en la vida adulta son aquellos que de adolescentes sabían en qué gastar y cuándo. Es decir, tenían los pies en la tierra con su dinero. Esto mismo se lo tenemos que enseñar a los adolescentes. Y también le tenemos que explicar que así como nosotros como papás les estamos dando esa mesada de dinero y que ellos dicen no me alcanza, también tenemos que decirles, eso mismo a mí me pasa. O sea, yo con lo que recibo de salario es con lo que tengo que hacer una planeación de todos los gastos. Yo no puedo llegar con mi jefe y decirle, oiga, no, es que no me alcanza. Me hizo falta un pantalón y me hizo falta unos tenis y me hizo falta esto. Pues no, o sea, a ti te pago esto y tú sabrás lo que haces con él. Claro. Esto es una preparación al mundo adulto, porque así trabaja el mundo adulto en cuestión de finanzas. Así es. Entonces, obviamente, con tu salario, si no tienes un salario lo bastante grande, pues no vas a poder comprar un celular lo bastante caro. Y eso es algo que le tienes también que enseñar a tus hijos. Ok, ¿quieres este celular? A ti te va a costar. Y de esto que te doy, de ahí tienes que ahorrar para comprártelo. Y entonces que el adolescente también vaya teniendo como esta satisfacción de decir, claro, logré esta meta, claro, que sí se puede. Sobreprotegemos para que nuestros hijos, digamos, suplan las carencias que nosotros tuvimos. Ellos no van a suplir y no van a venir como a resanar la adolescencia que tú tuviste como papá. Así es. Eso es algo que tú tienes que trabajar en terapia. Claro. O sea, ese es asunto tuyo. Si lo tuyo era la envidia y los celos, eso es algo que tú tienes que seguir resolviendo hoy en día, no tu hijo adolescente. No lo quieres resolver a través de él. Exactamente. Si tú tienes frustración porque, no fuiste la Miss México que te habían dicho que ibas a hacer porque te casaste y tuviste hijos, no diseñes a tus hijas para que vayan a hacer ese mismo camino, porque a lo mejor no es lo que ellas quieren. Si tú querías ser el gran médico y tener así tu hospital privado, pero no pudiste terminar la carrera porque tuviste hijos o cualquier otra dificultad en tu vida, a tus hijos no les achaques tus frustraciones. Esas tú las tienes que resolver, porque esto también ocasiona que los hijos no puedan tener como una adolescencia exitosa. Vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque no desarrollan autocriterio. Es decir, el autocriterio es propio. Si ese adolescente, el criterio que tiene es el tuyo como papá o tuyo como mamá, entonces él no va a tener... ¿Qué va a pasar el día que no esté papá o mamá? No tiene pensamiento propio, claro. Y el día que no esté papá y mamá, entonces se va a conseguir a alguien que funja en ese papel.
Y entonces se va a casar con alguien que le va a exigir que le tenga que suplir esa carencia que tiene, que no tuvo, que no pudo resolver con papá y mamá. Cuando se tiene problemas con los hijos adolescentes, también es un problema tuyo que no has resuelto. Es algo que vienes arrastrando. Esas carencias afectivas que tú tuviste en la adolescencia son lo que te está ocasionando tener problemas con tus hijos adolescentes. Y eso es algo que también tú tienes que ir eliminando, ir trabajando. Tus hijos no son responsables de todo lo que ocurre en la casa, porque además todavía siguen hasta cierto punto como siendo dependientes de ti, de la economía familiar, de las reglas de la casa. Entonces, cuando queremos poner reglas, obviamente tenemos que sentirlas, tenemos que sabérnoslas, es decir, tenemos que tener una conciencia de por qué son esas reglas para poderlas explicar. Si no somos conscientes de esto, no las podemos transmitir, claro, y no las podemos poner en marcha. Entonces, si yo le digo, no te voy a comprar esto porque tú no hiciste esto otro, y el otro hace su berrinche y grita y amenaza y dice, y yo de todas formas al día siguiente ya se lo compro, ¿para qué tanto? Eso ya no sirvió. Cuando tenemos hijos demasiado rebeldes, es muy probable que ellos estén asumiendo el papel como de vengadores. Están tratando de hacer justicia o de establecer una justicia o a un papá o a una mamá. Y esto es algo que no les corresponde. Es porque ellos están tomando la justicia en sus manos. Y entonces están haciendo un juicio hacia el papá o hacia la mamá demasiado fuerte. Yo no quiero decir ahorita si se lo merezcan o no, porque eso nos tardaría otros 3 programas hablarlo. Simple y sencillamente aquí es aclarar a estos papás que si ellos están infringiendo esos límites es porque no hay un orden bien definido dentro de la casa. Un orden bien definido y amoroso de él es mi papá, ella es mi mamá. Y ellos como los adultos, como los padres, tienen que resolver sus problemas entre ellos. Cuando como papás hicimos que los hijos ocuparan lugares, ocuparan formas de pensar, actitudes o comportamientos que no les correspondían como hijos. Y entonces los pusimos como nuestras parejas y los pusimos a criticar al mismo papá o a la misma mamá. Entonces ellos van a crecer con este resentimiento que no les corresponde y no les toca. Por eso es muy importante aclararlo para aquellos que van a empezar que ya tienen pubertos, tienen hijos chiquitos y que están en situación o porque hay pleitos, siempre hay pleitos, no podemos evitar las confrontaciones, ponernos de acuerdo. Muchas de las veces requiere un poco de estar discutiendo qué es lo que se va a hacer y convencer a la otra persona, pero lo que sí no se vale es que hablemos mal de la mamá o del papá delante de los hijos.